Bueno, para empezar con esta parte de géneros bacterianos y sobre todo con la parte de los gram positivos, vamos a comenzar con el género Staphylococcus, tomando en cuenta tres principales especies, que es Staphylococcus aureus, Staphylococcus icus y Staphylococcus intermedios. Y de aquí solamente se desprende una subespecie, que es en el caso de Staphylococcus aureus, subespecie anaerobius. Así que vamos a comenzar mencionando que estos son cocos medianamente pequeños, de 0,8 a 1 micrómetro de diámetro. Generalmente se van a encontrar aislados, en pares, en cadenas cortas o en racimo, sobre todo estos primeros tres en muestras de tipo clínico. Cuando se obtiene la muestra generalmente de un medio de cultivo, se obtiene la morfología típica de racimo, de ahí su nombre de estafilococo. Son anaerobios facultativos, catarasa positivos y oxidasa negativos, ¿de acuerdo? En el caso de Staphylococcus, algunos pueden llegar a tener una ligera cápsula de polisacáridos que le ayuda a formar biopelículas y mantenerse viable en el medio ambiente. Y sobre todo son biogénicos, es decir, que van a producir pus. ¿Dónde encontramos estos Staphylococcus? Los llegamos a encontrar en piel, en mucosas de mamíferos y aves, y también pueden llegar a ser encontrados en fomites. Ya mencionamos estos medios inanimados que se encuentran contaminados con bacterias, en este caso pues Staphylococcus, ¿no? Y se clasifican en dos, en aquellos que son patógenos y aquellos que no lo son. Los patógenos van a producir una enzima que se le conoce como coagulasa, mientras que los no patógenos pues no producen esta enzima. Los estafilococos que se consideran patógenos son los que ya mencionamos, aureus, icus e intermedios, y los no patógenos se van a corresponder a Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. También generalmente para poder llegar a observar la presencia de esta coagulasa, se hace una inoculación en plasma y si es que la bacteria posee esta enzima coagulasa, se va a formar, perdón, una masa de color blanco, un coágulo de color blanco, lo que nos da obviamente la parte positiva. Y bueno, aquí podemos también corresponder a dos partes interesantes, que es B, las siglas BRSA, que significa Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, y MRSA, que es Staphylococcus aureus resistente a metaciclina. Ambos son antibióticos, lo que nos ayuda a los factores de patogenicidad y virulencia de este parásito. También se puede llegar a adquirir, ya mencionamos, por medio de fumites, sobre todo a nivel intrahospitalario, si no se contienen medidas asépticas adecuadas. Bueno, podemos llegar a contraer esta bacteria. ¿Qué más llega a producir? Bueno, puede llegar a producir la interleucina 1. Está recordando que es un pirógeno endógeno, es decir, que va a provocar fiebre. Ya mencionamos que va a provocar pus, es biogénico por esta atracción de polimorfos nucleares, es decir, neutrófilos. Y podemos llegar a, o se puede llegar a activar el complemento a nivel sanguíneo. Y podemos encontrar también una proteína A que generalmente se une a la inmunoglobulina G, que impide la opsonización, es decir, que va a evitar la fagocitosis de manera indirecta. Algunos componentes estructurales, ya mencionamos unos cuantos, una pequeña o fina capa de polisacáridos que conforman su cápsula. Podemos llegar a encontrar proteínas de unión a fibronectina y a colágeno, es decir, componentes del tejido conectivo que va a producir estos abscesos, ¿no? Estas heridas purulentas. Y tenemos una gran cantidad de enzimas
que de hecho aquí las podemos observar, en donde encontramos, bueno, esto es lo que mencionábamos de las inmunoglobulinas G, y un factor muy interesante va a ser esta TCST1, que es el factor o la enzima del choque tóxico. Todos estos son factores que pueden llegar a provocarnos una, eh, una agravación de la infección, ¿no? Y como vemos, producen una gran cantidad de, eh, de enzimas que le ayudan a establecerse y colonizar un tejido. Tenemos enzimas como la hemolicina, causando hemólisis, las catalasas, coagulasas, hialuronidasas, estafilocinasas, lipasas, colagenasas, proteasas, nucleasas, ureasas y beta-lactamasas. Por lo tanto, toda esta presencia de enzimas le confiere a la bacteria una patogenicidad y una virulencia sumamente alta, además de su obvia resistencia, ¿no?, a los antibióticos sobre todo. Y bueno, en cuanto a las enfermedades que podemos llegar a mencionar, bueno, mencionamos que Staphylococcus aureus se puede encontrar casi que en cualquier lado. Se encuentra en todas las especies, generando abscesos y condiciones supurativas o biogénicas. Y también se asocia a heridas postquirúrgicas que no se trataron adecuadamente. En el caso de los rumiantes, los cerdos y los equinos, llega a generar mastitis. Sin embargo, no es el principal exponente de esta condición. En pequeños rumiantes podemos llegar a encontrar dermatitis por raspaderas o piemias por garrapatas, ¿de acuerdo? En el caso de los cerdos podemos llegar a encontrar endometritis necrosante. En conejos son un poquito más sensibles. Podemos llegar a encontrar dermatitis exudativa y conjuntivitis, además de piemias. ¿Qué son estas piemias? Simplemente son el ingreso de una bacteria biógena, en este caso, que va a provocar o puede llegar a provocar septicemias, lo que puede llegar a ser mortal. En aves se asocia mucho a piogranulomas en las articulaciones de la pata, ya que al momento de que el animal se hace una herida, se genera un absceso. Este absceso permite el ingreso de la bacteria. Esta pueda llegar a migrar a articulaciones que pueden llegar a penetrar a médula ósea, causar una septicemia y una muerte muy rápida del animal. Esta condición del piogranuloma se conoce como bumblefoot en inglés, por la condición que genera. En el caso de Staphylococcus aureus, subespecie anaerobios, aquí solamente hacemos énfasis en que en este caso va a ser catalasa negativo y se asocia a ovinos similares a linfadenitis gaseosa. ¿Qué es esto? Bueno, es una inflamación de los linfonodos o de los nódulos, los nodos linfáticos, que genera que el aspecto a la necropsia de este nodo linfático sea muy similar al queso, de ahí el nombre. En el caso de estafilococos intermedios, se encuentra generalmente en perros y gatos asociado a múltiples enfermedades, ¿de acuerdo? Tenemos piometras, otitis, podemos encontrarlo en tracto respiratorio, en huesos, en articulaciones, en heridas, en párpados, en piodermas, que, bueno, son condiciones que generalmente se asocian a otros microorganismos u otros agentes etiológicos. Por ejemplo, la pioderma, bueno, se puede llegar a confundir o asociar a Demodex, ¿no? Este parásito, pues, de sarna profunda.
En el caso de estafilococos intermedios, hacemos énfasis en que es muy raro encontrar esta condición supurativa. Generalmente se da una descamación, una dermatitis, porque produce una enzima que se conoce, perdón, una toxina, que es una toxina exfoliativa que va a provocar esta descamación de la piel, ¿no? En el caso de Staphylococcus icus se asocia a una enfermedad muy específica que se le conoce como epidermitis exudativa o enfermedad grasosa. ¿Qué es esto? Son simplemente inflamaciones a nivel del ojo y la cara de los cerdos en donde eh, la bacteria promueve la estimulación de las glándulas sebáceas, secretando más sebo, dando la impresión de que el cerdo tiene una cara más grasosa y está muy asociado a animales jóvenes, destetados y de poco consumo de calostro. Así que el consumo de calostro es muy importante para evitar este tipo de problemas. Para el diagnóstico de laboratorio, bueno, ¿qué podemos llegar a mandar? Podemos llegar a mandar muestras de pus, muestras de sangre, de leche, inclusive de orina, para poder cultivarlos en agar sangre, en el agar staph, que es selectivo a Staphylococcus, que va a ayudarnos a evidenciar el color, sobre todo de Staphylococcus aureus, ya que simplemente recordando, da la impresión de generar colonias de tipo dorado, de ahí el nombre. También tenemos algunos medios específicos como el de Bayer-Parker, que va a poseer un componente que se le conoce como telurito de potasio, que nos va a evidenciar la presencia de Staphylococcus aureus con colonias de color negro, con colonias también con halos a lo mejor un poco opacos y podemos llegar a evidenciar la acción de enzimas proteolíticas en este medio de Bayer-Parker, lo cual es muy importante. También en el agar sangre obviamente evidenciamos diferentes tipos de hemólisis que en el caso de Staphylococcus intermedios tenemos beta hemólisis, es decir, una hemólisis total, y en el caso de Staphylococcus icus pues no encontramos esta hemólisis, es una gamma hemólisis por lo tanto. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, que el medio de Bayer-Parker además también es sumamente utilizado al momento de que nosotros sospechamos de un alimento que esté contaminado con Staphylococcus aureus sobre todo. Y bueno, el tratamiento que se le da a este tipo de heridas o a este tipo de padecimientos generalmente está relacionado a heridas a nivel cutáneo. Generalmente se hace obviamente una antisepsia limpiando, quitando cualquier rastro de microorganismos en la herida. Se le coloca un lavado con un jabón germicida y se le coloca un antiséptico que puede ser una solución yodada, por ejemplo, una solución también, incluso un- una tintura, ¿no? Y generalmente en los accesos que son drenados, perdón, que son cerrados, se drenan y se limpian de la misma manera para tener esta antisepsia para evitar el crecimiento de un estafilococo. Y obviamente siempre es recomendable hacer una prueba de antibiograma para ver si la bacteria con la que estamos tratando pues obviamente no es resistente tanto a los aminoglucósidos como a las tetraciclinas como a los betalactámicos. Por lo tanto es interesante y es importante realizar un antibiograma siempre antes de aplicar un tratamiento preventivo.